Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más. Continuamos con el estudio, la lectura de este muy buen libro de Tiempo Sagrado de Teresa Escobar, Teresita Escobar, como la conocieron muchos en vida, de Editorial Planeta. En esta ocasión nos ocupa hablar sobre los Reyes Magos, que bueno, ahorita en estas fechas está de moda hablar sobre ellos. Sin más preámbulo, comentamos sobre estos Reyes Magos. El interés de la cápsula es que, bueno, cuando hacemos todo un estudio, análisis, una investigación sobre esto serio, concienzudo, que no tiene que ver exclusivamente con lo que dice la Biblia, sino llegar a planos más profundos, pues nos damos cuenta que pues los Reyes Magos desafortunadamente pues no tienen un origen específico, es decir, no podemos hablar de dónde provienen exactamente. Se decía que eran tres reyes que venían del oriente, sí, sí, pero del oriente dónde, ¿no? De dónde venían, de qué familias provenían, eso obviamente no lo señala la Biblia, y los estudios bíblicos de Sagradas Escrituras, bueno, tampoco lo pueden definir con precisión, porque su origen es muy antiguo, ¿no? De hecho, tan antiguo que no se puede precisar. Hay muchas versiones sobre la existencia de los Reyes Magos, de dónde venían, si eran realmente reyes y si eran realmente magos. Entiéndase mago no en el sentido moderno de la palabra mago de magia, ¿no? Es en el sentido antiguo, en el sentido de un conocimiento que en aquel entonces se le conocía así, el conocimiento sobre el universo y sobre el cosmos, el cosmos en el sentido de orden, cosmos, orden. Entonces, bueno, hay muchas versiones. Nada más les voy a comentar a grandes rasgos dos versiones del origen de los Reyes Magos que vienen en este libro. Obviamente, pues no les voy a hacer el spoiler. Digo, hay que leer el texto para poder profundizar. Pero bueno, a grandes rasgos, estamos hablando de que una de las versiones que hablan sobre los Reyes Magos es que en alguna ocasión el emperador Augusto en Roma recibió a estos tres reyes magos que se dice que venían de la dinastía Pandia, y que bueno, ellos venían precisamente desde el Asia Menor. Y se dice que estos tres Reyes Magos no llegaron de la manera en la que nosotros conocemos, que si arriba de camello y caballo y elefante, esos son elementos que vinieron hasta después, sino que llegaron pues en unas condiciones muy complicadas, porque trasladarse desde la antigua Persia hasta Roma era muy complicado. Imagínense atravesar todo el Mar Rojo y el Canal de Suez y etcétera, ¿no? Hasta llegar a Roma pues era muy complicado. Pero ¿qué es lo que hacía que estas personas fueran, o cuál era el detalle? Bueno, era necesario porque esa era la ruta que se seguía para el comercio. Entonces se dice que estos tres representantes de tierras lejanas iban con la finalidad de poder estrechar los lazos comerciales entre el Asia Menor, entre los persas, los medos, etcétera, con los romanos, porque bueno, había que fortalecer esos vínculos comerciales, pues por la cuestión económica, por el intercambio de bienes, de alimentos, etcétera. Entonces, bueno, fueron con el emperador Augusto pues a ofrecer pues sus mercancías y lo que podían comerciar, y a los acuerdos a los que se podía llegar. Entonces, bueno, esa es una de las versiones que se tiene, de las que están, bueno, documentadas, ¿no? O sea, de donde uno sí puede sacar un poco de material y saber, bueno, de dónde venían tres representantes del Oriente, y que probablemente de alguna manera de ahí se hubiera podido desprender la tradición de los tres Reyes Magos, ¿no? Que pudieran llegar desde el Oriente hasta la zona de Roma, ¿no? Bueno, el autor hace, digo, toda una narración un poquito más amplia. Nosotros no nos vamos a detener mucho, es nada más una cápsula cultural a grandes rasgos.
Hay otra versión, la segunda que les menciono, es que se refiere a un dios del tiempo en Persia, que se llamó en aquella cultura Surban, y él aparecía con tres compañeros que le rendían adoración después de su nacimiento. Ahí existía la creencia pues de que había nacido el dios Urban, y que había tres personas, no puedo decir reyes magos porque bueno, el concepto de rey mago fue hasta después, pero había tres entes que se acercaban a él para adorarle. Era una persona que tenía 60 años de edad aproximadamente, otra persona de 40 años aproximadamente, y otra persona que tenía, bueno, no se precisa mucho, pero muy probablemente tenía 20 años promedio más o menos. Y bueno, se dice que en esta representación lo que se hacía era que los tres momentos de la vida de un ser humano eran los que se presentaban efectivamente. Esto es, como eran representaciones, pues se dice que esas tres personas que se acercaron a adorar a este dios, en realidad son representaciones de la edad del ser humano, que implican la juventud, la madurez y la vejez. Entonces no es que existieran realmente como personas, sino eran una representación que tenía que ver con las edades del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano se presentaba rindiéndole una especie de tributo a él, al dios del tiempo, ¿no? Entonces, se dice que bueno, probablemente eso fue lo que inspiró la tradición de los Reyes Magos, y por eso hablamos de tres. Además, el número tres es muy simbólico para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tres normalmente en algunas tradiciones antiguas, el tercer hermano de una familia, pues generalmente es el que sale airoso de muchos problemas. El número 3 también implica la representación de la mañana, la tarde y la noche, ¿no? También puede de alguna manera simbolizar que al tercer intento se logra el objetivo, ¿no? Los héroes, cuando vemos en películas, en cuentos, en historias, cuando el héroe está intentando lograr algo, salvar a una persona o acabar con el enemigo, etcétera, generalmente es a la tercera oportunidad. Ya ahora, bueno, pues se ha modernizado, y si ya vemos películas más modernas, historias más modernas, no necesariamente es así, pero antiguamente así se estilaba, ¿no? De hecho, a quienes les gustan los videojuegos o los que les gustan los deportes, normalmente la tercera oportunidad es la vencida, ¿no? En el béisbol, al tercer strike retiran al bateador, etcétera. Hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero bueno, no nos vamos a detener mucho en ese aspecto. Y sobre sobre estos mismos entes, se les adjudicaron colores. Uno era el blanco, el otro era el negro y el otro era el rojo. Y se refieren pues al cabello, ¿no? Y en este sentido, bueno, era representativo, obviamente. Digamos que el rojo era lo que representaba la sangre, y representaba la fuerza del sol, la energía. El blanco representaba el agua y la pureza del aire, y el negro a la fecundidad de la tierra. Entonces estamos hablando más bien de elementos con lo que se representaba. Pero bueno, si lo vemos con un poquito de calma, pues bueno, también los Reyes Magos en la tradición cristiana pues tenían colores semejantes, ¿no? Es ahí la coincidencia interesante de esta historia. Y bueno, a los diferentes Reyes Magos en las diferentes culturas se les conoció de diferentes maneras. Algunos los conocieron como Apelio, Amero y Damasco. Esa era una versión de los tres nombres. Otro era Ator, Sator y Peratoraz. Y bueno,
Digo, es la narración un poquito más larga, hay que leer el libro, no les voy a hacer el spoiler, para saber, bueno, de dónde venían esos nombres y a qué culturas pertenecían. Y bueno, a grandes rasgos digamos que fue Jacobo de Voragine, un arzobispo de Génova, que estuvo por ahí del año 1230 al 1298 aproximadamente. Escribió un libro que se llamó La Leyenda Áurea, y ahí en ese libro de la Leyenda Áurea, la Leyenda Áurea se refiere a la leyenda del oro, o de la leyenda del sol, ¿no? Es oro o es sol en un sentido religioso. Entonces, obviamente, si uno analiza la palabra leyenda áurea, pues se refiere a la leyenda del dios sol, ¿no? Claro que no lo dice de esa manera porque estamos hablando ya de la cristianización de esa festividad, y entonces estaríamos hablando más bien del niño Dios cristiano. Y él fue el que precisamente en esta obra que escribió, insisto, Jacobo de Voragine, por ahí quien lo quieran googlear, pues lo pueden hacer, y él fue el que puso los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Y entonces, pues bueno, si hacemos cuentas, pues estamos hablando del siglo XIII, fíjense nada más, es hasta el siglo XIII cuando se les da esos nombres, no es desde que nació Cristo, sino los nombres se les dieron hasta después, porque pues hasta cierto punto es algo natural, ¿no? Era muy complicado saber quiénes eran. Y bueno, ya viene una crítica acerca de cómo esto va trascendiendo, cómo va evolucionando. Y bueno, se dice que bueno, son más que el hecho de que hayan existido, pues más bien eran representaciones, porque muy curiosamente se les llevaron tres regalos al niño Dios. Gaspar le llevó oro, Baltasar le llevó incienso y Melchor le llevó la mirra. Y obviamente pues, lo que se tiene que ver con oro y incienso son presentes u obsequios positivos, ya que se le está ofreciendo oro a la realeza, que eso significaba el rey y el gobernante del cosmos, no solamente el cosmos en el sentido del universo, sino el cosmos en el sentido del orden del todo, de lo que no conocemos, ¿no? Y ¿qué más dice? El incienso representaba la ofrenda para el dios inmortal, ¿no? Y la mirra, que era la parte amarga, porque bueno, se auguraba que iba a haber un sacrificio, ¿no? En un futuro. Entonces digamos que eran como los tres elementos que marcaban que era el nacimiento del Dios Salvador, el elemento que le da como la vida, el que lo marca durante su vida, durante su estancia en la tierra, y finalmente el último elemento que marca lo que va a ser el final de su estancia en la tierra, ¿no? En fin, pues que a grandes rasgos, bueno, ya comenta el autor a otros detalles, como por ejemplo que Santa Elena, la madre del emperador Constantino, a eso se refiere, dice que se atribuye el que encontró el sarcófago que contenía los restos de los Reyes Magos, y que los envió a Constantinopla, y por ahí en el año 1164 Federico Barbarroja los mandó a Colonia. Colonia me imagino que es Alemania, etcétera. En fin, que mencionan pues que a grandes rasgos eso fue lo que ocurrió con esta tradición. eh, También se les atribuye que, bueno, hay otra, bueno, voy a comentar un último origen que tiene que ver con la religión de Zoroastro. En esta religión, cuando hablan del dios Sol, del dios Mitra, tiene la curiosidad de que cuando nace el dios Mitra, el dios Salvador, que se le atribuye que nació muy probablemente un 25 de diciembre, quienes fueron a adorarlos fueron efectivamente algo semejante a Reyes Magos, pero no eran tres, sino eran 12
los que fueron a adorarlo. Entonces, por ahí esa situación pues nos hace recordar, por ejemplo, que en la tradición cristiana Jesucristo tenía 12 apóstoles, ¿no? Y es muy semejante a lo que ocurre con el dios Sol, con el dios Mitra. Se los voy a dejar para que en suspenso para que lean el libro, porque creo que sí lo vale. Y en general pues eso es a grandes rasgos los orígenes de los Reyes Magos, que son muy antiguos. Ya ahora sí que lo que nos resta actualmente pues bueno es seguir esta tradición bonita que cristiana, pero no dejemos de lado que es muy importante conocer el todo global para tener una cultura general un poquito más amplia. Por lo pronto pues lo que les puedo decir es que hay otra cápsula en la que vamos a platicar sobre la rosca, y ya platicamos acerca del 6 de enero y de la Navidad para quien guste revisarlo. Si están interesados en estos temas, pues bueno, espero su amable suscripción. Si les está agradando en específico estos temas de cultura general, pues espero su like. Y si alguien tiene una crítica, algún comentario, alguna pregunta, bueno, con todo gusto, aquí abajo están los espacios para que puedan formular esos comentarios, esas dudas. Por lo pronto pues les quiero agradecer muchísimo el tiempo que me han brindado, y espero seguir contando con sus amables visitas. Una vez más, pues muchísimas gracias, estamos en contacto.